¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se ahogó la orquesta? Me voy a Colombia. Hola, ¿cómo te llamas? Fabián. ¿Aquí trabajas? Claro. A ver, demuéstramelo. Ahí se sientan los violines, atrás las maderas. ¿Y tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos, muevo las manos mientras ellos hacen todo el trabajo. ¿Interrumpimos? Adelante. Su esposa no salió del país. ¿Qué carajo se creen? ¿Que la enterré en el jardín o qué? Pues muchas gracias por este tiempo para platicar con ustedes de Perdida. ¿Qué tan complicado es hacer un thriller en México? Con tantas comedias románticas que hay, ¿qué tan complicado es que se pueda hacer y que la gente lo reciba bien? Pues es tremendamente difícil porque no hay, ¿no? Digamos, no hay como un antecedente de que el público reacciona a este tipo de películas en taquilla. Entonces el riesgo que corre el productor y nosotros como equipo haciendo la película es grande. No sabremos hasta después del 10 de enero cómo reacciona el público, pero creo que lo importante es el riesgo, ¿no? O sea, como ofrecer esa alternativa de una película de buena manufactura, con buena interpretación actoral, y ponérsela al público en la mesa y que ellos decidan si verla o no, ¿no? Y como actriz, ¿cómo es hacer un thriller también? Pues es una nueva experiencia. Yo creo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer thriller, pero como esto tiene una apuesta comercial muy grande y me alegra, o sea, yo creo que nos hace falta tener más diversidad en los personajes y en las historias que contamos. Pues para mí, yo estoy súper contenta con el resultado y yo creo que el público va a encontrar que pues somos multifacéticos también en nuestras historias y en nuestras cosas que podemos contar. Es un remake de una película, mucha gente cree que es de Perdida, de Gone Girl de David Fincher. Exacto, pero realmente es un remake de una película colombiana. ¿Por qué hacer un remake de una película latinoamericana en México? La opción es de Dynamo. Dynamo quería entrar a México como una casa productora seria, grande. Ya tenía por ahí el proyecto de Falco, pero querían entrar a hacer cine, ¿no? Entonces, asumo que el proyecto que les había funcionado muy bien en Colombia era la película colombiana, La cara oculta, y entonces la apuesta era hacer una versión mexicana. La película tiene, digamos, su anécdota principal es universal, es de fácil entendimiento en cualquier idioma. Entonces lo único que necesitaban era todo el tejido de la trama alrededor que tuviera una identidad mexicana y que se podría hacer. Entonces por ahí fue la apuesta. ¿Cómo es trabajar con Jorge, que es un director que es muy dedicado a sus actores? ¿Cómo fue trabajar con él en esta película? No, exceptuando lo del látigo y las patadas. Exacto, exceptuando eso, desde el primer momento tuvimos como una muy buena comunicación. Creo que hubo muchas conversaciones. Es alguien que está abierto a colaborar, a escuchar, a proponer, a jugar, a probar y a ver si y a ser como muy noble también cuando no va por ahí, sino como estar presente. Hay como un acuerdo de confianza que para mí es muy importante, y sobre todo en un personaje con la exigencia de y de Carolina y por todo lo que pasa y su arco. Yo me apoyé mucho en él y creo que fue por la manera en que la historia, por la estructura de la historia, el contacto que yo tenía con los otros actores era limitado de alguna manera, y entonces él era como mi contacto constante. Pues muy bien, yo le aprendí muchísimo, me encanta, es muy organizado, impresionantemente. O sea, eso es algo que su set es impecable, ya revelando todo, su carpeta está todo trazado, estudiadísimo, como que eso me pareció como oficio también para mí es muy bonito, y siempre le estoy aprendiendo a los directores con quienes trabajo, y es hermoso verlos trabajar también.
Y bueno, en el caso de él es un gran maestro en ese sentido. Eres alguien que se caracteriza por tener ciertos mensajes políticos también de pronto al final de la película hay uno de ellos. ¿Quieres platicar un poco de eso? Sí, bueno, en realidad en la industria el primer crédito cuando termina la película le pertenece al director, digamos, es el crédito que por contrato sale y la película, ese crédito está otorgado a los 3 estudiantes de cine que fueron asesinados en Guadalajara. Es el crédito de dirección, es otorgado a ellos y ya después viene el equipo de trabajo. Pero además hay como más cositas, pues, ¿no? O sea, sí hay un ejercicio serio sobre la política o la guerra sucia de los 70s en México con el perro que se llama Litempo. Litempo es el nombre clave de la CIA de Ordaz, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda esa información sobre el lado oscuro de México y que está presente en la película, ¿no? Como bien dices, siempre le encuentro ahí como un lugarcito y vamos a meterlo, ¿no? Y aquí afortunadamente creo que quedó bien y la película está ofrendada a los 3 chicos y bueno, siempre todos mis trabajos le dedico la película a la memoria de mis cercanos que fallecieron durante el proceso de la película y en este caso, ¿no? Se la dedico a 2 grandes amigos que fallecieron en esa época, pero la película está ofrendada a los 3 estudiantes. No, sí, discutimos un poco, pero nada importante. Aquí todo es importante, maestro. ¿Y no te preocupa? Claro que me preocupa. ¿Sabía que su esposa desapareció hace casi 2 semanas? ¿Ustedes cuánto tiempo llevan viéndose? Ten cuidado, los hombres como él no tienen escrúpulos cuando se trata de mujeres como tú.